Hola, ¿qué tal? Muy buenas horas. Tengan todos ustedes, queridos hermanos que escuchan, que ven este video. Voy a empezar con algunos textos de las Sagradas Escrituras para compartirles la reflexión que haré. Una reflexión muy importante, una reflexión que creo como católicos, como cristianos, tenemos que tener siempre bien presente. Vamos a empezar con el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. La conocida frase, la conocida expresión, pide y se te dará. Dice la Escritura: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan? Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Traigo a colación este texto porque se ha hecho popular, se ha hecho común que muchos, como católicos, incluso muchos también de otras denominaciones religiosas, de otras denominaciones también cristianas, nos hemos puesto en una postura a veces equivocada. Leemos estos textos y decimos todo lo que pedimos, todo lo que le imploramos, todo lo que oramos, Dios nos lo va a conceder. Queremos obligar a Dios. Hay incluso algunas personas que se atreven a darle órdenes a Dios, a decretar, a ponerse en ese plan. Pero vamos a escudriñar, vamos a analizar a fondo lo que dice el texto. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. Dice pidan y se les dará, pero no dice se les dará lo que piden. Dios siempre va a escuchar nuestra oración. Dios es un Padre atento, un Padre misericordioso, pero sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Por eso dice la Escritura, pidan y se les dará, pero no dice se les dará lo que piden. Dios nos va a dar lo que necesitamos para nuestra vida de fe, para nuestra vida espiritual. Busquen y hallarán, pero no dice que vamos a hallar lo que estamos buscando, sino lo que Dios quiere que encontremos para enmendar quizás, tal vez, nuestra vida. Llamen y se les abrirá la puerta. ¿Cuál puerta? No sabemos. La puerta a la que Dios quiere que nosotros entremos. Porque el que pide, recibe. Es decir, no siempre recibimos lo que pedimos. Dios nos da más de lo que nosotros pedimos. Solamente que nosotros consideramos que lo que pedimos no es lo justo, no es lo adecuado. Mas, sin embargo, Dios en su infinita sabiduría sabe que eso es lo que realmente necesitamos en nuestra vida. Podemos poner algunos ejemplos. Un muchacho, una muchacha
pide a Dios, pero pide, por ejemplo, un novio, una novia. No pide que Dios le mande una persona que la ame, una persona que dé todo por ella, sino que pide a veces una persona con determinadas características. Ay, Diosito, mándame un novio, una novia, pero que esté bien bonita, que tenga dinero, que sea guapo, guapa, alto, alta, de ojos azules, bien parecido, bien formado, etcétera. Y a veces, por pedir cosas que Dios sabe que no son lo indispensable para nuestra vida, Dios nos manda a veces el amor de nuestra vida, pero nosotros lo despreciamos. Entonces Dios siempre nos da, siempre escucha nuestras peticiones, siempre escucha nuestras oraciones, pero no siempre nos da lo que nosotros pedimos, porque Dios sabe que lo que pedimos a veces es una burrada, es una tarugada, porque no estamos lo suficiente maduros en nuestra fe. Y discúlpenme las expresiones. Dice, ¿acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide pan? Por ejemplo, los padres, cuando uno de sus hijos, cuando uno de sus niños le pide demasiados dulces, el padre, la madre, sabe que si le da dulces en demasía, le van a hacer daño. Entonces, en este sentido, podemos interpretar aquí la escritura. Le estamos dando piedras cuando el niño nos pide pan. A veces el niño nos pide cosas buenas y nosotros pensamos, y el niño piensa también que lo bueno son los dulces, pero nosotros sabemos que eso les va a hacer daño a la larga. Entonces nosotros sabemos lo que realmente ese niño le va a hacer saludable, las frutas, las verduras, etcétera. Y aquí podemos poner nuevamente este ejemplo del niño y sus padres. Los padres a veces tienen que dar medicinas, tratamientos a sus hijos que obviamente al chamaquito, a la niña, le son desagradables. No los quiere tomar, no quiere que lo inyecten porque le va a doler, no quiere llevar ese tratamiento. Y tal vez en su interior, en sus adentros, piense que sus padres lo aborrecen porque le dan esta medicina, mas no sabe que esta medicina lo va a sanar de alguna enfermedad tremenda, mas no sabe que con el medicamento más adelante se va a sentir mucho mejor. A veces incluso los padres tienen que darle algún castigo a sus hijos y los hijos piensan que sus padres están actuando mal, pero los padres saben que eso es lo necesario para que sus hijos se corrijan. En este sentido, Dios también a veces nosotros pedimos y Dios nos da la medicina adecuada para nuestra vida espiritual. Y a veces puede ser algo doloroso, algo que nosotros pensamos que Dios nos está castigando, algo que nosotros pensamos que Dios nos ha olvidado, que Dios nos ha abandonado, mas Dios nos está dando esa medicina necesaria para nuestra vida, para nuestra alma. Y nosotros nos ponemos en un plan, muchas ocasiones, de que despreciamos a Dios. Pensamos que lo que nos está pasando es lo peor. Olvidamos fácilmente las escrituras. Dios hace todo para bien de los que Él ama. Todas las cosas, si nosotros amamos a Dios, si nosotros realmente estamos entregados a Dios, Dios siempre, todo lo que sucede, aunque a nosotros nos parezcan desgracias, Dios sabe en su infinita sabiduría para qué suceden estos acontecimientos, para qué suceden estas cosas, porque todo está en las manos de Dios, aunque a nosotros no nos lo parezca. Sin embargo, todo está en sus manos, debemos abandonarnos en su voluntad. Vamos a continuar con la escritura. ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado?
Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las piden. Es decir, dará cosas buenas. No dará lo que pide la persona, porque a veces la persona no pide lo que realmente es bueno. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestro poco crecimiento de la fe, pedimos cosas que quizás son dañinas para nuestra vida. Hay otros textos también de la misma escritura donde nos habla de pedir a Dios, y de aquí se han agarrado muchos para pensar que Dios forzosamente les tiene que cumplir sus caprichos. Aquí está en Lucas 18, capítulo 1, esta parábola de la viuda y un juez que no creía en Dios. Dice, Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Escuchamos, dice, hazme justicia, no dice, haz lo que yo pido. La mujer pide justicia. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo, ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Entonces Dios, dice la Escritura, nos va a hacer justicia. No va a ser lo que pedimos. No va a ser nuestros caprichos. Dios nos hará justicia. Hay otro salmo también que ilumina esto. El Salmo 139 dice, Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante y colocas tu mano sobre mí. Es decir, Dios sabe de antemano lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros le vamos a pedir. Pero a veces Dios, como el Padre, se le da risa quizás, no una risa de burla, sino como cuando un niño a su padre le pide cosas tal vez muy tontas, pero el niño piensa que son cosas buenas. Entonces el padre, pues, obviamente, el padre de este niño, pues le causa gracia. Igual Dios quizás le cause gracia muchas veces las cosas que nosotros llegamos a pedir. Y esto por nuestra fe, por nuestro grado de fe, porque tenemos tal vez una fe muy inmadura, una fe que no hemos superado ciertas cosas. Y en este sentido, como decía, hay muchas personas que hasta se atreven a decretar, a mandar a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? La actitud de un verdadero cristiano católico, un cristiano en general. La actitud tiene que ser, Señor, yo solo pido que se haga tu voluntad en mi vida. Yo no quiero más, solamente tu voluntad, porque tu voluntad es lo único que yo necesito. Tu voluntad es lo que yo quiero. Si tu voluntad es que yo muera
de esta o de otra manera, me parece bien, me parece perfecto. Estoy en tus manos, Señor. Tú sabes lo que haces. Señor, si tú quieres que yo sufra determinada enfermedad para que me arrepienta realmente, para que purifique mi alma, para que sane de mi vida de pecado, adelante, Señor, la acepto. Ofrezco mi enfermedad, mi dolor, por la conversión de los pecadores, por mi propia conversión y para alcanzar tu patria eterna. Siempre debemos pedir, Señor, yo pienso que yo necesito esto, pero como Jesús decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús estaba orando de esta manera tan terrible en el huerto de los olivos, mientras sus apóstoles estaban durmiendo, vencidos por el sueño, él decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay muchas personas que dicen, en el nombre del Señor yo te ordeno que tú tienes que bajar de peso, o sea, cosas tan estúpidas, discúlpenme la palabra, que te tiene que alargar esta pierna, que te tiene que curar de esto, de aquello, que tú paralítico tienes que sanarte. Mandamos a Dios, desconfiamos de la sabiduría de Dios. Dios dice, pidan y se les dará, toquen y se abrirá. Pero no siempre se nos va a dar lo que pedimos, sino lo que Dios sabe que es bueno. Lo que Dios sabe que no es una piedra, sino que es un pan. Lo que Dios sabe que no es una culebra, sino que es un pescado. Eso es lo que nos va a dar Dios. Entonces, no debemos de caer en estos errores, en estas conductas que yo llamaría incluso anticristianas, blasfemas, porque estamos mandando a Dios, le estamos ordenando. No hacemos nuestra oración humilde, Señor, yo te pido por este enfermo, por esta persona, si es tu voluntad, sánala, yo sé que tú puedes, Señor, pero que se haga tu voluntad, no la mía, no la de nosotros, sino que se haga tu santa voluntad. Entonces, en este sentido, muchas personas se han desviado del camino y blasfeman, quieren mandar a Dios, y esto yo lo considero como una terrible blasfemia, como algo que no debemos de tener, como algo que no debemos de creer, porque muchas gentes se han creído estas cosas. Yo decreto que todo tiene que ser así, así, así. O sea, ya es nuestra voluntad, no es la voluntad de Dios. No nos abandonamos en las manos de Dios y decimos, Señor, yo pienso esto, pero tú eres el que sabes. Yo no sé nada. Tú eres el que conoces. Solamente tú sabes el curso de mi historia, de la historia del hermano, de la hermana, de este enfermo, de esta enferma. Tú sabes por qué está postrado en esta cama. Tú sabes por qué tiene estos problemas. No significa que lo vamos a abandonar a su suerte, pero siempre vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios sobre todo en su vida. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, que es lo mejor que nos conviene a todos nosotros. Y a veces también como católicos, otro punto que podemos indagar es que muchos católicos han caído en que van a un santuario, a otro santuario,
con un santo, con una santa, y dice, no, pues vente con este santo, que este es más milagroso, que este sí, que este no. Incluso muchos han caído en la devoción a la mal llamada Santa Muerte. Creen en la Santa Muerte, porque dicen, no, esta sí nos cumple. Dios no me cumplía, pero esta sí me cumplió. Este santo no escuchó esta oración, pero aquí sí me cumplió. Pero ahí es el demonio, es Satanás. Porque Dios sabe lo que necesitamos, y a veces porque sabe lo que necesitamos, no nos da eso que pedimos, como ya lo dije, sino nos da lo que necesitamos para nuestra vida. Mas nosotros somos tercos y vamos y buscamos en estas creencias equívocas, en el culto, en la creencia en la Santa Muerte, etcétera. Vamos incluso con adivinos, con adivinas, consultamos las cartas, creemos en los horóscopos, es decir, no confiamos en Dios. Entonces, hermanos, ¿dónde está nuestra fe? La fe que profesamos, nuestra fe absoluta en Dios, nuestro abandono en sus manos. Por eso digo que estamos muy inmaduros en nuestra fe, porque titubeamos de esta manera. Es decir, se tiene que hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. Y en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y queremos imponer nuestra voluntad. Que mi mamá no sanó con que no sanó, y yo le pedí insistentemente a la Virgen de Guadalupe, le hice misas. No, pues ahora voy a ir con la Santa Muerte, voy a ir con este curandero, voy a ir con esta curandera, voy a ir aquí, voy a ir allá. No, pues ve con este santito, este es más milagroso. Es Dios finalmente el que hace el milagro, basado en nuestra fe, pero siempre y cuando si esa es su voluntad. Entonces, lo crucial, lo importante es pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, no nuestra voluntad, la voluntad de Dios sobre todo. No mandar a Dios, no decretar. Nosotros debemos de confiar en Dios, pedir siempre que se haga su voluntad. Hay una historia de un monje que salió con sus discípulos, iban a otra ciudad. El monje siempre les decía, debemos de confiar siempre en Dios. Dios siempre nos da lo que necesitamos. Dios siempre nos da lo mejor a nosotros. Y entonces se fueron y siempre les iba diciendo estas cosas. Y durante el camino no pudieron conseguir comida. Donde la pedían nadie les quiso dar. Pasaron por terrenos muy difíciles. Llegó la noche, hubo mucho frío, llovió. Y el monje siempre decía, el maestro de los discípulos siempre decía, Dios nos da siempre lo que necesitamos. Pero sus discípulos estaban desairados, estaban enojados. Decían, ¿cómo puedes decir eso? Ya viste cómo nos ha pasado todo el día. Hemos sufrido carencias de todo tipo, hambre, tenemos frío, está lloviendo. No hemos llegado a una casa donde nos podamos alojar. Y aquí estamos sufriendo a la intemperie. Y el monje decía siempre, Dios nos da siempre lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Y a veces nosotros necesitamos un poquito de sufrimiento, un poquito de dolor, para aprender ciertas lecciones en la vida que son muy importantes. Y a veces pueden pasar muchos años hasta que comprendemos cosas que nos sucedieron y que de pronto nosotros pensamos que eran como una maldición. Y entonces las comprendemos después de muchísimos años y decimos, con razón me sucedió esto, con razón me sucedió aquello. Vamos armando el rompecabezas, vamos tejiendo los hilos y vamos comprendiendo. Y entonces vamos confiando más en la bondad, en la misericordia de Dios, que siempre, siempre escucha nuestras plegarias
escucha nuestras oraciones y siempre hace que encontremos, no lo que buscamos tal vez, sino lo que Él quiere que encontremos. Siempre nos da, no lo que pedimos, sino lo que necesitamos. A veces puede ser una medicina amarga, una inyección muy dolorosa, pero eso va a hacer que sanemos de determinada enfermedad en nuestra vida espiritual. Que tengan una excelente noche y recuerden muy bien esta enseñanza. Hasta la próxima, queridos amigos. Dios les bendiga a todos.